A ver, no, todos a la caverna. ¡Todos! Ernesto, ¿Cuántos? Ernesto, ¿cuántos? ¿Todos? Uno, muchos. Uno, dos, no, dos. No, no, tres. No puedo contar. No sé, no existen números. ¡Ah, no! ¡No! Hola Ernesto, qué bueno que ya estás aquí. Ayer me quedé a trabajar hasta tarde aquí en el café y de verdad no sé cómo, pero me quedé dormida y tuve una pesadilla horrible. No lo vuelvo a hacer. Una pesadilla, ¿eh? Sí, vivíamos en la era de las cavernas. Oye, hermana, y eso sí está feo, ¿eh? Has estado preocupada, ¿no? No, Ernesto, a ver, espera, es que hay algo peor. No podíamos contar, Ernesto, ¿te imaginas? No existían los números. ¡No! ¿No existían los números? O no sabíamos contar, porque pues son cosas distintas, porque si no sabes contar, pues aprendes, o no sé, pues alguien cuenta por ti, ¿no? Pero que no existieran los números, eso sí es el fin del mundo, ¿eh? O el inicio. A ver, aunque ahora que lo pienso, pues no sé, incluso ahora en nuestra época podemos decir que los números existen. Exactamente, Ernesto. Durante la semana he estado pensando en cómo le hacían nuestros ancestros para contar o para delimitar los espacios de los terrenos antes de que se inventaran los números. Es que imagínate, Ernesto, ¿cómo le hacían sin los números? Ernesto, trae naranja cada miembro tribu. No sobre, no falte. Justo. Naranjas. Ernesto, yo decir toda tribu. Y con decir toda, ser toda. No poder alcanzar dedos, no poder contar. ¿Lo ves, Ernesto? Para un conjunto grande de personas, como en la tribu, sin tener números sería muy difícil traer toda la comida necesaria. Así es, Dismara. Pero creo que hay algo muy interesante en tu ejemplo, ¿eh? Y es que a pesar de no saber o conocer qué es un número, fue posible traer las 8 naranjas que se necesitaban, según el yo de tu imaginación. Lo que el yo cavernícola hizo, gracias a tu excelente capacidad imaginativa, fue establecer una relación uno a uno entre el conjunto de miembros de la tribu con algunos dedos de las manos. Un emparejamiento perfecto entre los 8 dedos y los 8 cavernícolas. Es justo ahí donde creo que está el secreto que nos ayudará a entender lo que es un número, ¿eh? Interesante, pero a ver, ¿a dónde quieres llegar? Pues que aquí lo importante es que pudimos hacer ese emparejamiento entre estos dos conjuntos. Cualquier otro conjunto con 8 elementos, pensemos por ejemplo en 8 lagartijas, o también lo puedo emparejar con los mismos 8 dedos con los que se emparejaron las naranjas, o directamente con las 8 naranjas, estableciendo una relación uno a uno entre estos conjuntos. Ya veo. ¿Me quieres decir que lo importante que tienen todos los conjuntos con 8 elementos es que siempre se puede establecer una relación uno a uno o biyectiva entre ellos? Exacto, pero mejor aún, ¿eh? Si iniciamos con un conjunto cualquiera que a priori no sabemos cuántos elementos tiene, pero que lo podemos poner en correspondencia biyectiva o uno a uno con un conjunto que sí sabemos que tiene 8 elementos, entonces también tiene 8 elementos.
Así, siguiendo tu idea, si yo sé que hay 8 cavernícolas y he traído exactamente una naranja para cada uno, entonces podemos decir con toda seguridad que traje exactamente 8 naranjas. Ajá. Entonces, lo que me quieres decir es que el número 8 es una abstracción de este hecho. Es decir, el 8 en realidad nos está indicando a la clase de todos los conjuntos que se pueden emparejar con, digamos, los miembros de la familia, ¿no? O la pequeña tribu, ¿no? O de los 8 dedos de la mano o algo así. Sí. Justo eso, lo has dicho mejor que yo, Dismara. Y entonces esto lo podemos hacer para cualquier conjunto. Nos podemos fijar en la clase de todos los conjuntos que se pueden poner en correspondencia biyectiva con él, independientemente de cuántos elementos tenga. Ok, a ver, déjame intentarlo. El número 1 representa todos los conjuntos que puedo poner en correspondencia biyectiva con el conjunto, pues con cualquier conjunto de un solo elemento, ¿no? Digamos el conjunto que solo tiene a la letra A como elemento. El número 1 es la clase de todos estos conjuntos. El número 2 es la clase de todos los conjuntos, como estos en pantalla. Pues cualesquiera dos conjuntos en esta clase se pueden poner en correspondencia uno a uno. Y si continuamos así, considerando las clases de conjuntos bajo la relación de correspondencia biyectiva, encontramos a todos los números, al 1, al 2, al 3, etc. Los llamados números naturales, los números que sirven para contar. ¡Oye, qué felicidad! Por fin voy a poder dormir. Ahora ya tengo un mejor entendimiento de lo que son los números. Aunque aún hay algo. Estos no son todos los números, ¿o sí? ¿Dónde quedó el 0 o los números negativos? Es verdad, Ismara. En realidad solo hemos entendido lo que es un número natural. En términos de teoría de conjuntos de Cantor, hemos entendido a los números naturales como cardinalidades de conjuntos finitos. Ahora que si me preguntas por el 0, te puedo decir que también acepta una interpretación de este tipo. Pero tendríamos que considerar al conjunto que no tiene elementos. El famosísimo y no siempre bien entendido conjunto vacío. El 0 es la cardinalidad del conjunto vacío, es decir, la clase de todos los conjuntos que se pueden poner en correspondencia uno a uno con el conjunto vacío. Entonces, ¿el 0 también es un número natural? ¡Oh, la! Ismara, tú siempre con preguntas muy interesantes. De hecho, entiendo que eso depende de la construcción formal de los números naturales. Como cardinales tienen todo el derecho de serlo, pero hay otras construcciones de los números naturales en donde el 0 no aparece. Además, históricamente el 0 fue considerado como número mucho tiempo después que el 1, el 2 o el 3. De hecho, por siglos el 0 no existía más que para algunas civilizaciones como la de los mayas. Sí, claro, lo recuerdo perfecto, ya lo hemos hablado en este programa, ¿no? Oye, por cierto, ¿por qué no vemos lo que Hipatia tiene para nosotros el día de hoy? Responder a la pregunta ¿qué es un número? No es una tarea fácil. A pesar de que la pregunta es muy sencilla y frecuente, en la actualidad todos sabemos cómo usar a los números. Todos sabemos que tenemos 10 dedos en las manos, que hay 7 días en la semana o que los años bisiestos tienen 366 días. Sin embargo, ¿qué es el número 7? El número 7 no es el símbolo con el que lo denotamos. En japonés se escribe así, en maya como una raya con 2 puntos y en árabe como una V. El número 7 es independiente de cómo lo escribamos. Tampoco es la palabra 7, pues en francés se dice set, en inglés seven, en ruso sem y en árabe semb. Un número no es algo que puedas mostrar a alguien en el mundo físico. Es una abstracción, un concepto concebido en la mente humana derivado de la realidad, pero él mismo no es exactamente real. En 1884, el matemático alemán Gottlob Frege escribió un libro titulado Los fundamentos de la aritmética, en donde definió lo que para él eran los principios fundamentales de los números. Posteriormente, intentó derivar estos principios a partir de la lógica, escribiendo un tratado titulado Las leyes básicas de la aritmética, publicado un poco menos de 10 años después. Frege partió del proceso de contar centrándose en los objetos que se cuentan.
dijo que contar tiene sentido solo porque hay objetos que se están contando. Notó que, al contar 7 tazas, por ejemplo, lo que estamos haciendo es establecer una correspondencia 1 a 1 entre las tazas y los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, estamos estableciendo una función biyectiva entre el conjunto formado por los números del 1 al 7 y el conjunto de las tazas que estamos contando. De manera similar, dado un conjunto de platos, si se puede establecer una correspondencia 1 a 1 con los números del 1 al 7, entonces concluimos que hay la misma cantidad de platos que de tazas, y que, de hecho, podemos emparejar al conjunto de platos con el conjunto de tazas. Esto podría parecer una obviedad que no merece nuestra atención. Sin embargo, Frege se dio cuenta de que este razonamiento tenía implicaciones profundas. Se dio cuenta que es posible demostrar que hay la misma cantidad de platos y de tazas sin necesidad de usar a los números con los que los contamos y sin saber ni siquiera cuántas tazas o platos hay exactamente. Basta establecer una correspondencia 1 a 1 directamente entre los platos y tazas. Emparejar conjuntos con una correspondencia 1 a 1 está en el fondo de lo que entendemos por número. Contar cuántos elementos tiene un conjunto es simplemente establecer una correspondencia 1 a 1 con los símbolos 1, 2, 3, 4, etc. Frege definió a los números como las distintas clases de conjuntos de tal manera que dos conjuntos están en la misma clase si se pueden poner en correspondencia 1 a 1. Así el número 7 es la clase de todos los conjuntos que se pueden poner en correspondencia biyectiva con nuestro conjunto de tazas o de platos en nuestro ejemplo, etc. Esta definición de número es elegante e interesante, sobre todo la manera de pensar que motivó a Frege para su definición. ¿Te das cuenta, Ernesto? Nosotros llegamos a la misma conclusión que Frege. Encontramos la característica esencial de los números que determina la clase de los conjuntos que se pueden poner en biyección entre ellos. Bueno, todo salió de tu imaginación, Dinmara. Yo solo fui un cavernícola cortanaranjas que apareció en tus sueños. Ay, Ernesto, pero cómo te encanta el drama. Pues la verdad es que sí estoy muy orgullosa de nosotros, ¿eh? Orgullosa y motivada. Tan motivada que te voy a mostrar un poema que le escribí a los números para que ya no me estén martirizando por las noches y me dejen dormir. ¿Le escribiste un poema a los números, Dinmara? Sí. Bueno, en realidad iba a escribirles una calaverita para esto de noviembre y así, pero con eso de las brujas y los gusanos me distraje y la verdad es que ya no lo terminé. Así que mejor lo convertí en un poema y creo que es un buen momento para presentarlo al público. ¿La quieres leer? Se llama E a la IP más 1 igual a 0. Venga. Ok, como la fórmula de Euler, ¿eh? Sí. Padrísimo el nombre, ¿eh? Uf, a ver, la voy a leer para que mi voz la adorne, ¿te parece? Me parece perfecto. Ok. E a la IP más 1. Siempre iniciamos con una cuenta hasta 3 y con mis dedos puedo contar hasta 10. Pero si queremos contar un titipuchal, lo mejor es usar un número natural. Pero para serte bien sincero, a los naturales les falta el 0. En un inicio pareció un desvarío, pero sirve para contar al vacío. Y estos no son suficiente incentivo, permíteme presentarte a los meros meros. Si de cada natural considero su negativo, obtenemos los llamados números enteros. Ay, qué bien, Dinmara, ¿eh? Si un pastel quieres a tus amigos compartir, en varios pedazos los tendrás que dividir. Para eso usarás a los números racionales, que son cocientes de enteros naturales. Pasemos ahora a los llamados números reales, que sirven para medir distancias y longitudes. Entre los números son los más virales, pero no todos ellos son números racionales. Entre los números irracionales fue de los primeros longitud de la hipotenusa del triángulo de cateto 1. La raíz cuadrada de 2 no es el cociente de 2 enteros, sorprendiendo a Pitágoras como antes. No hubo ninguno. Ay, qué inspirada, hermana. Además de los enteros naturales, racionales e irracionales, hay aún más números que ya no califican como reales. Euler introdujo la raíz cuadrada de -1 al escenario, denotándolo por la letra I.
y llamándolo imaginario. Finalmente llegamos a los números complejos, que al conocerlos nos dejaron a todos perplejos. Qué buena rima, buena rima. Constan de una parte real, una parte imaginaria. Lástima que de ellos no se nos hablen en la secundaria. Y como en Jóvenes en TV somos muy decentes, no nos iremos sin hablarte de los números trascendentes. No son soluciones a ecuaciones polinomiales, y entre ellos pi y e son los más familiares. Ay, qué bueno. ¡Ay, bravísimo, Ernesto! Me encanta, me encanta. Declamas increíble, ¿eh? Se me hace que lo tuyo es la lectura de poesía, ¿eh? Y mejor si es poesía matemática. Ay, ¿de verdad? ¿Tú crees? Sí, No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que la lectura de tu maravilloso poema me ha recordado que hay otros tipos de números que no son los naturales, ¿eh? Mencionaste los enteros, los racionales, los reales, los irracionales, los complejos y más, ¿no? Pero, ¿por qué son esos también números, eh? Pues justo en eso estaba pensando mientras lo leías. Yo creo que lo mejor es preguntarle a un experto, ¿no lo crees? Mi nombre es Adrián Centeno Gutiérrez. Soy investigador postdoctoral CONACYT en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, en la unidad Cuernavaca. Un número es un símbolo abstracto que surge por la necesidad de contar las cosas. Cuando nosotros contamos cosas, por ejemplo, yo tengo aquí estas plumas o tengo estas plumas acá. Si yo no tuviera una forma de nombrar la cantidad de plumas que tengo en cada mano, simplemente podría decir tengo plumas y tengo plumas. Sin embargo, si uno quisiera ser más preciso y diferenciar la cantidad de plumas que tengo en cada lado, yo me veo en la necesidad de bautizar a esas cantidades que tengo. Aquí tengo 2, aquí tengo 3. Esto depende del idioma, de la región, del tiempo, etc. Entonces, pues justo la idea de un número es ponerle nombre a esas cantidades que nos gusta contar, que nos gusta medir y que queremos tener una forma precisa de diferenciar entre unas y otras. La cantidad de tipos de números es infinita. Cada vez de acuerdo a las necesidades que surgen en el mundo real e incluso en el mundo teórico, uno va creando números. Como les decía, la idea inicial era contar, pero después queremos medir, después queremos abstraer esas ideas de medir y de contar y buscar nuevas formas de medir, nuevas formas de contar, ver cuál es la mejor forma de contar, la mejor forma de medir. Y entonces uno va creando más y más tipos de números. Entonces, solo por mencionar algunos ejemplos, tenemos los números pares, los números impares, los números reales, los números imaginarios, los números p-ádicos, en fin. El punto de vista moderno que tienen las matemáticas para entender a los distintos tipos de números es considerándolos como piezas de un gran rompecabezas llamado sistemas numéricos. Las características distintivas de los sistemas numéricos son las operaciones aritméticas que pueden realizarse en ellos: la adición, la multiplicación, la sustracción, la división y la extracción de raíces. Este punto de vista es muy fructífero y funciona como un trampolín que impulsa a entenderlos como objetos de estudio del álgebra moderna. Los números naturales, también conocidos como los enteros positivos, son los números más familiares. En algunas ramas de las matemáticas, como en la lógica y la teoría de conjuntos, es común que se considere al 0 como número natural. Usualmente, cuando nos referimos a los números naturales, decimos que son el 1, el 2, el 3 y etc. Dados dos números naturales n y m, siempre los podemos sumar o multiplicar. Sin embargo, su resta o su división no siempre se pueden realizar en los números naturales. Para darle sentido a estas expresiones, necesitamos trabajar en un sistema numérico más grande. Los números naturales no son los únicos números enteros, ya que no contienen al 0 ni a los números negativos. El modo en que escribimos a los números, con los dígitos representando números diferentes dependiendo en dónde estén posicionados, se llama notación posicional. Sin embargo, tiene muchas características inusuales y a veces paradójicas. En particular,
no es razonable dividir entre 0. A diferencia de los números naturales que son usados para contar, los números enteros son usados para indicar cuánto hay de algo. Por ejemplo, la cantidad de dinero que tenemos, interpretando a los números negativos como deudas. También son usados para identificar la temperatura. Temperaturas bajo 0 son indicadas con números negativos. Hasta ahora, solo hemos hablado de los números enteros, pero si consideramos a todas las fracciones de números enteros, obtenemos a los llamados números racionales. Estos forman un sistema numérico en la que la división, excepto el 0, siempre es posible. Este hecho, junto con algunas propiedades básicas de sus operaciones aritméticas, hacen que los racionales tengan la estructura algebraica llamada campo. Uno de los usos más importantes de los números, además de contar, es el de medir. La mayoría de las cantidades que medimos varían continuamente. Por ejemplo, las longitudes, los volúmenes, los pesos, las temperaturas o la velocidad. Decían también que la abstracción del número racional era señal de divinidad y de pureza. No es difícil imaginar el enojo y asombro de Pitágoras cuando Hipaso le mostró que la razón entre la diagonal de un cuadrado y su lado no se puede escribir como el cociente de dos números enteros. Al parecer, Hipaso se planteó el problema de medir la diagonal de un cuadrado utilizando el lado como unidad de medida. Para plantear el problema de la forma más simple posible, tomemos un cuadrado del lado 1. En esta situación, la pregunta que según parece se realizó Hipaso fue: ¿cuánto mide la diagonal de este cuadrado? Es posible que él mismo esperara que la medida de esta diagonal pudiera expresarse como un número natural o una fracción, pero en realidad no fue así. Hipaso se dio cuenta de que esta medida no podía expresarse ni como un número natural ni como una fracción formada por números naturales. Ahora sabemos que esta diagonal mide la raíz cuadrada de 2 y que es un número de los conocidos como irracionales. Este descubrimiento brindó fuertes razones para extender al sistema de números aún más. Esta no es la única razón de peso. Tenemos, por ejemplo, que, si queremos calcular logaritmos, resolver ecuaciones no polinomiales, hacer trigonometría o incluso trabajar con probabilidades y distribuciones gaussianas, los números irracionales aparecerán frecuentemente. Los números reales pueden pensarse como el conjunto de todos los números que sirven para medir. Entonces, la raíz cuadrada de 2 es un número real, pero también el número pi, que es el área de una circunferencia de radio 1, etc. También podemos entender a los números reales como todos los números con una expansión decimal, ya sea finita o infinita, aunque en el último caso solo podemos entender a través de aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, el valor decimal de la raíz cuadrada de 2 se puede aproximar con la sucesión 1, 1.4, 1.41, 1.414, etc. Decimos que la raíz cuadrada de 2 tiene una expansión decimal infinita. Los números reales son denotados con la letra R. Podríamos continuar toda la mañana así, con más y más conjuntos que también son llamados números. Por ejemplo, los cuarteniones o los números pádicos, etc. Esto cada vez se pone más bueno, ya me está quedando claro. No es que haya una única cosa a la que le llamemos números, sino hay distintos objetos matemáticos que por sus propiedades aritméticas se llaman números. Y en general, unos se obtienen a partir de los otros, extendiéndolos para así satisfacer necesidades tales como las restas, divisiones, resolver ecuaciones algebraicas o encontrar límites de sucesiones. Lo que me queda claro es que todos contienen de alguna forma u otra a los números naturales. Sí, está padrísimo todo esto. Creo que el día de hoy ya no tengo razones para tener pesadillas, aunque la verdad sí me gustaría saber aún cómo y para qué se usan estos distintos sistemas de números, si es que se usan. Pues tienes razón, Dit. Pues vamos a preguntarle a nuestro experto, ¿no? Los números complejos son otro ejemplo de campo o de campo numérico. Es decir, son un conjunto de números donde podemos sumar, multiplicar, restar y dividir, pero además en ese conjunto de números podemos calcularle raíz cuadrada a nuestros objetos y siempre obtener como resultado de ese cálculo un número complejo. Entonces, eso nos sirve, por ejemplo, cuando queremos resolver ecuaciones polinomiales.
¿A qué me refiero por ecuaciones polinomiales? Por ejemplo, la ecuación cuadrática que conocemos desde la secundaria, x cuadrada más bx más c, que resolvíamos con aquella famosa formulita x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, que tuvimos que aprendernos de memoria muchas veces. Cuando aplicábamos esa formulita muchas veces dentro de la raíz cuadrada nos salía un número negativo y entonces simplemente decíamos que no había solución. Con el fin de que ese problema se resuelva, es que se introducen los números complejos. Los números complejos son una ampliación de los números reales, donde calcular raíces cuadradas de negativos es posible. A ver. Buenísimo, ok. Oye, Ernesto, despídete porque si no, no vamos a llegar a la película. Ah, ¿vamos a ver una película? Sí, es que están proyectando la película del Cavernícola, pero quiero que la veamos juntos. Ay, va a empezar en unos minutos. Si nos pedimos rápido, sí llegamos. Es más, ¿sabes qué? Despídete tú y yo me voy adelantando, ¿vale? Bueno, pues entonces no olvidar participar, ONST, suscribirse, redes sociales.